a estas cosas, pero se ha quedado eso encima de la mesa y queríamos preguntarle a uno de los analistas expertos en energía, Javier Santa Cruz, que es miembro también del Foro Industria y Energía, hasta qué punto puede haber un riesgo de apagón. Empecemos hablando de Europa. Tenemos las reservas, según dicen los datos institucionales, en el 75%, en el nivel más bajo desde 2015, con problemas para que nos llegue el suministro de Rusia, por aquí también de Argelia, y con un invierno que, si es frío, veremos qué pasa. Buenos días, Javier. Te pregunto, ¿hay riesgo de apagón en Europa ahora mismo o no? Pues mira, ahora mismo tenemos un riesgo limitado porque por el momento tenemos por ejemplo, en el caso eléctrico, tenemos una entrada importante de energías renovables, también de otras fuentes de energía convencionales que se producen en el territorio y que no tienen demasiada dependencia de los combustibles fósiles del exterior, porque fundamentalmente, como todos sabemos, tenemos una dependencia energética enorme, concretamente de combustibles fósiles, donde importamos más del 90% en el conjunto de la Unión Europea. En el caso de España estamos cercanos al 75%. Pero sí que es verdad que lo que vamos a tener va a ser tensiones importantes en los precios, tanto por el lado de los consumos para el invierno del centro de Europa, ya lo hemos visto con Rusia, Alemania y que el segundo gasoducto que viene desde Rusia pues probablemente no entre en servicio hasta dentro de bastantes meses y ya veremos en qué condiciones. Y luego la noticia de que se acaba dentro de unos días el suministro del segundo tubo que viene a España de gas procedente de Argelia. Y además eso es muy difícil sustituirlo por barcos, ya que en este momento los barcos que transportan el gas natural en forma licuada, que vienen fundamentalmente de Estados Unidos, pero también de otros países productores, están dirigiéndose fundamentalmente a China porque allí se paga entre 4 y 5 veces más el precio de cada barco, con lo cual ahí tenemos que competir, por decirlo de alguna forma, en precio y por tanto eso va a terminar en un encarecimiento no solo de la factura de la luz, que es lo que hemos visto hasta ahora, sino también de la factura del gas y por tanto de la calefacción, para entendernos, para las familias durante este invierno. En el caso de España estamos en una situación con Portugal un poco más complicada porque tenemos menos conexión, salvo por Francia, de Europa no nos puede llegar nada, dependemos del gas de Argelia, como también dependen en el centro de Europa, sobre todo de Rusia. Nuestra situación es más complicada. La Unión Europea parece que se cierra en banda a esa propuesta de España de hacer compra de gas conjunta, que nos daría una posición, teoría al menos, de mayor fuerza en el mercado. ¿Por qué no compramos el gas? ¿Por qué se cierra la puerta a comprar el gas cuando sí compramos en conjunto los derechos de CO2? Porque en realidad esta propuesta de hacer una compra conjunta es depender todavía más de Rusia. Es decir, en el fondo, el proveedor más cercano que tiene Europa y que además, pues en los últimos años, cuando se han producido alguna acción coordinada de este tipo, ha sido con Rusia, ya que Noruega, por ejemplo, está reduciendo sus exportaciones y está también, además, poniendo bastante foco en asegurar su consumo interno y el de sus vecinos más cercanos antes que hacer exportaciones a otras partes. Entonces, no es una buena idea en este momento depender todavía más de Rusia y, por tanto, se están mirando otras alternativas para obtener energía a unos precios asequibles. Lógicamente, tenemos que mirar, en el caso de España, a nuestras fuentes internas de suministro energético. Hay que recordar que el año pasado ya más del 50% de la generación eléctrica española se hizo con fuentes renovables y, por tanto, ahora es el momento no solo de aprovechar lo que ya tenemos, es decir, lo que tenemos en materia de renovables, en materia de agua o en materia de nuclear, sino también hay que aprovechar otras fuentes de generación, como es en este caso la de los residuos industriales, la de otras fuentes similares, por ejemplo, el aprovechamiento de consumos intermedios de la industria, que son además poco contaminantes y que nos hacen ser menos dependientes de esta coyuntura de precios internacionales, la cual no es algo que vaya a ser pasajero, sino que probablemente lo tengamos para mucho más tiempo. Javier Santa Cruz, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar esa perspectiva y a aportar un poco de tranquilidad sobre el riesgo de apagón. Ojalá que no vayamos a más. Gracias. Gracias, un abrazo, Ima.